¿Alguna vez te has puesto a pensar de qué está hecho el universo? Pues según este gráfico, muy famoso entre la cosmología, el universo es 70% hecho de energía oscura y solamente un 30% de materia, incluyendo una parte mayoritaria de materia oscura. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Y cómo eso llevó al Premio Nobel de Física del año 2011? El gran Bastini te lo cuenta en este video. Bueno, primero un poquito de contexto. ¿Ustedes sabían que hace apenas un siglo la humanidad descubrió que existían otras galaxias además de la Vía Láctea? Así es, esto ocurrió en 1920. Antes de ese año ya se habían observado en el cielo unas misteriosas nebulosas espirales, pero nadie sabía si eran objetos dentro de nuestra propia galaxia o podrían ser otros universos isla, como eran llamados hipotéticamente en esa época. Ese debate fue resuelto en 1920, gracias a que Edwin Hubble pudo calibrar la distancia hasta la galaxia de Andrómeda y encontró que era más de 1 millón de años luz, y eso era demasiado grande, de forma que definitivamente no podía estar dentro de nuestro propio sistema y tenía que ser un sistema independiente. Eso marcó el origen de la astronomía extragaláctica y con eso se empezaron a estudiar las propiedades y características de esas otras galaxias diferentes a nuestra Vía Láctea. Uno de los primeros hallazgos en esa misma época, entre 1920 y 1930, fue descubrir que, además de encontrarse muy lejos esos otros sistemas, la mayoría de ellos parecían alejarse de nosotros a gran velocidad. Y esto llevó a concluir que nuestro universo se encontraba en expansión. Las distancias entre galaxia y galaxia están creciendo constantemente. Y entonces, a partir de ese momento, el dilema de la cosmología fue, bueno, si el universo se expande, ¿será que esa expansión va a seguir para siempre hasta que todas las galaxias se alejen infinitamente unas de otras? ¿O será que en algún momento esa expansión podría frenar y el universo podría colapsar de nuevo sobre sí mismo? ¿De qué depende ese destino del universo? Básicamente de entender de qué está hecho, qué componentes conforman el fluido cosmológico, o sea, el universo como un todo, y además en qué proporción se encuentra. ¿A qué me refiero por componentes? Lo más común, por ejemplo, la materia, de lo que estamos hechos nosotros, las estrellas, las galaxias. Entonces, si ponemos mucha materia en el universo, como la materia siempre trata de unirse por fuerza gravitacional, llegará un momento en el que la atracción gravitacional de todos los cuerpos del universo frenaría la expansión y volvería a colapsar. Si al contrario le echamos a ese universo no tanta materia y más bien le echamos bastante de otro componente que hoy llamamos energía oscura, que en su momento Einstein introdujo con otro nombre, la constante cosmológica, pero que Einstein abandonó esa idea de la constante cosmológica y sin embargo hoy en día la hemos retomado con otro nombre, y es la sustancia encargada de ¿qué? De darle la energía al universo para que se pueda expandir. Es decir, es como una especie de una sustancia que genera una antigravedad. Si le inyectamos más energía oscura y menos materia, entonces la expansión podrá vencer a la atracción gravitacional y la expansión podría tal vez durar para siempre. Incluso si le echamos demasiada energía oscura a la receta original, el universo se habría expandido tan rápido que las galaxias no habrían tenido tiempo de formarse, reuniendo material localmente por fuerza gravitacional. Y atención que hay otros componentes en el universo también, por ejemplo la radiación, los fotones, esos no son ni materia ni energía oscura tampoco. La materia además se divide en dos componentes, la materia bariónica o normal, que es la que podemos ver, y la materia oscura, que es algo aún no sabemos bien qué es, qué será, pero hemos intuido que existe una materia invisible, una materia que no interactúa con la luz, porque por ejemplo, cuando vemos las galaxias que están en rotación, que son discos en rotación, ellas giran demasiado rápido. Si las galaxias dependiesen solamente de la materia que podemos ver en ellas, en el disco galáctico, al girar tan rápido, ellas se desmembrarían, como poner agua sobre un plato y hacerlo girar muy rápido. Y sin embargo las galaxias están ahí y están estables. Eso llevó a establecer la hipótesis de que alrededor de cada galaxia existe un halo de una materia invisible que proporciona la fuerza gravitacional extra necesaria para que la galaxia pueda girar tan rápido sin deshacerse. En el modelo cosmológico que explica la historia de la expansión del universo desde el Big Bang hasta hoy, la materia oscura es indispensable. Si no hubiera materia oscura, el universo se habría expandido demasiado rápido y nosotros no estaríamos aquí. Y otros componentes más, como los neutrinos, por ejemplo, que ellos son materia, pero al ser materia que viaja muy cerca de la velocidad de la luz, tienen unas propiedades diferentes a lo que llamamos la materia bariónica.
¿Listo? Pero vamos a concentrarnos en estas dos componentes que son las que me interesan para el video de hoy. Energía oscura, acelera la expansión. Materia, conglomerado total, materia oscura y materia bariónica, materia como un todo, trata de frenar la expansión. ¿Cómo medir la proporción existente en el universo entre esas dos componentes? Eso es lo que en cosmología llamamos los modelos cosmológicos. O sea, cada modelo de universo teórico imaginado tiene una proporción diferente de esas componentes. Pero cada uno de esos posibles universos evolucionaría de una manera distinta. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el nuestro? ¿Cuál es el que nos tocó? ¿Cuánto hay de materia y energía oscura aquí? La manera de saberlo es encontrar alguna cantidad observable que podamos comparar con predicciones de distintos modelos teóricos y ver cuál de ellos se ajusta mejor a esa observación. Existen varias de esas observaciones. Algunas tienen que ver con, por ejemplo, los restos de radiación que quedaron en el universo después del Big Bang, que se llama la radiación cósmica de fondo. Otras pruebas tienen que ver con contar el número de estructuras que se han formado en el universo a lo largo del tiempo, por ejemplo, galaxias, cúmulos de galaxias. Pero hoy nos vamos a concentrar en una prueba que tiene que ver con la medición de distancias hasta galaxias muy lejanas. Realicemos el siguiente experimento mental. Supongamos que estamos en la Tierra observando una galaxia distante y de repente vemos un faro encenderse en esa galaxia. Voy a identificar ese faro con ese puntito rojo. Nosotros sabemos que si estamos presenciando hoy la existencia de esa luz, en realidad ese faro debe encenderse hace algún tiempo, millones o miles de millones de años, que será el tiempo que le haya tomado a la luz recorrer la distancia de esa galaxia hasta alcanzarnos. Supongamos aún más, digamos que ese faro es un faro de una luminosidad conocida. Por ejemplo, fuimos a la ferretería y compramos, denme un faro de 100 watts por favor. Entonces sabemos exactamente cuál es el brillo original o intrínseco de ese faro. Sin embargo, ya que la galaxia está muy distante, es claro que nosotros vamos a percibir un brillo disminuido. Entonces, mediante una comparación entre ese brillo intrínseco del faro y el brillo que yo percibo en la Tierra, puedo hacer una estimación de a qué distancia se encuentra. Vamos a llamar a esa distancia la distancia de luminosidad, porque se estima basada en una comparación de luminosidad. Ojo que en cosmología hay muchas definiciones de distancia. Esta no es la distancia a la que se encuentra la galaxia hoy, ni tampoco la distancia a la que se encontraba cuando emitió la luz. Seguramente cuando el faro se encendió la galaxia estaba mucho más cerca y mientras la luz viajaba el universo se fue expandiendo, haciendo con que al final la luz tuviera que recorrer algún camino intermedio entre la distancia original y la distancia final a la que se encuentra la galaxia cuando la luz finalmente nos alcanza. Es algo así como ir caminando sobre una cinta transportadora que nos va alejando del objetivo al que queremos llegar. Bien, tenemos una estimación de distancia que básicamente es la distancia que la luz recorrió para alcanzarnos desde el momento en que el faro se enciende. Ahora pensemos lo siguiente, supongamos que esa luz originalmente es de un color azul. Las ondas de color azul son muy pegaditas, tienen longitud de onda pequeña, o sea, se repiten rápidamente. A medida que una onda viaja en un espacio que se expande, las propias ondas se van estirando porque ellas viven, existen en ese espacio. Es decir, el espacio se estira, la onda se estira. Por eso, el color que vamos a percibir en la Tierra no es el color original, sino que por el camino las ondas irán volviéndose más largas y finalmente percibiremos un color enrojecido, ya que ondas largas son colores más rojos y ondas cortas son colores azules. A este fenómeno es lo que conocemos como corrimiento al rojo o redshift en inglés. Gracias al corrimiento al rojo, que lo vamos a representar con la letra Z, ¿listo? Que es el cambio en la longitud de las ondas, podemos saber qué tamaño tenía el universo en el momento en que la onda fue emitida. Si nosotros percibimos, por ejemplo, que las ondas que llegaron a la Tierra tienen el doble del tamaño que las ondas originales, entonces sabremos que en el momento en que las ondas fueron emitidas, el universo tenía justo la mitad del tamaño. Vamos a suponer para este ejemplo que el universo aquí tenía un cierto tamaño, voy a llamarlo digamos T, y ahora tiene el universo entero un tamaño del doble, 2T. Pues bien, resulta que comparando estas dos cantidades, que son la distancia de luminosidad inferida por el brillo
y la relación entre el tamaño del universo cuando el faro se encendió y el tamaño del universo que hay hoy, la comparación de esas dos cantidades nos permite diferenciar entre los modelos cosmológicos, nos permite saber si el universo real que estamos observando tiene más energía oscura o tiene más materia. Si es un universo que se expande de forma acelerada o si es un universo en el cual, por el contrario, la expansión se está frenando. Bueno, consideremos tres modelos de universos posibles. ¿Listo? Estos son tres modelos de universo con distintas proporciones entre materia oscura y energía oscura. En los tres universos, aquí se está representando el momento del Big Bang, en el que todo empezó a expandirse, ¿vale? Y este es un universo que tiene mucha energía oscura, entonces su tamaño está creciendo rápidamente. Un universo con menos energía oscura podría aún expandirse, por ejemplo, a una tasa constante, o sea, de manera que el tamaño está creciendo linealmente. O un universo que tenga mucha materia sería un universo en el cual la expansión se estaría desacelerando, o sea, se está todavía expandiendo pero cada vez más lento. Después de esto puede ser que tienda a un tamaño constante o podría representar también un universo en el cual posteriormente fuera a colapsar. Aquí en este punto se enciende el faro en nuestra galaxia, ¿listo? Entonces lo representaban los tres universos con el mismo tamaño, ¿listo? Con el mismo tamaño. Y el punto en el que nosotros observamos ese faro encenderse, llegó a nosotros la noticia de ese faro, es un punto en el cual el universo tiene el doble de tamaño. Entonces fíjense que para alcanzar el doble de tamaño, aquí lo logra más rápido debido a la expansión acelerada, aquí se demora un poco más y aquí se demora más todavía. Debido a esas diferencias, en el modelo A, la distancia de luminosidad sería más pequeña que en el modelo B, la distancia que recorre la luz hasta alcanzarnos, y a su vez sería más pequeña que en el tercer modelo. En el tercer modelo, como se expande lentamente, para que el modelo alcance el doble de tamaño, como fue observado, se requiere más tiempo que transcurra la expansión y entonces la luz alcanza a recorrer una distancia mucho mayor. De esta manera, conectando esas dos observaciones, si encontramos ese tipo de faros en distintas galaxias a distintas distancias de nosotros, y conectando todas esas observaciones, reconstruir cuál es el escenario que mejor describe la historia de la expansión. Para nuestra suerte, esos faros existen, que son las supernovas tipo 1A. Una supernova es la explosión de una estrella moribunda, la fase final de su vida. Y en el caso específico de las supernovas tipo 1A, ocurre cuando tenemos un sistema binario de dos estrellas. Si una de esas dos estrellas ya se convirtió en una enana blanca, hay un límite de masa que las enanas blancas pueden soportar, que es del orden de 1.4 masas solares. Resulta que en un sistema binario, la enana blanca puede continuar robando material a su estrella compañera. Y cuando alcanza este límite, se produce una reacción en cadena que hace que la estrella colapse y súbitamente encienda la quema de carbono en su interior de una manera completamente acelerada y desenfrenada, que acaba generando la explosión de esa estrella. Debido a que el mecanismo físico es siempre el mismo, la luminosidad de esas supernovas tipo 1A es siempre prácticamente la misma, es decir, se comportan como nuestro faro ideal que comprábamos en nuestra ferretería imaginaria. A este tipo de objetos lo llamamos una vela estándar. En el caso de las supernovas, en realidad no tienen todas exactamente el mismo brillo, pero se descubrió en algún punto que usando una pequeña corrección se pueden calibrar los brillos y tratarlas como si fueran exactamente iguales. Las supernovas además tienen una ventaja y es que brillan muchísimo y por lo tanto son faros que podemos ver incluso muy lejos. Resulta que en los años 90 un conjunto de astrofísicos hizo las cuentas para ver cuál debería ser la relación entre el redshift y la distancia de luminosidad que se tendría en distintos tipos de universos. Si en un gráfico representamos la distancia de luminosidad en el eje vertical y el corrimiento al rojo en el eje horizontal, ¿listo? Empezando desde aquí sería el tiempo presente, estamos mirando hacia atrás. Entonces, en este tipo de gráfico, modelos de universo con distintas cantidades de materia y energía oscura presentarían diferentes relaciones entre la distancia de luminosidad y el corrimiento al rojo de los faros que estaríamos observando hoy desde la Tierra. Así que para saber cuál es el modelo de universo en el cual nosotros vivimos, basta observar muchos de esos faros y ver cuál de esas distintas curvas se ajusta de mejor manera a las observaciones. Sin embargo, en ese momento, finales de los años 90,
el conjunto de observaciones de supernovas tipo 1A en otras galaxias que se tenía pertenecía únicamente a galaxias relativamente cercanas, de manera que los datos existían en una región en la cual es muy difícil distinguir entre los distintos modelos. Pero con este cálculo teórico, esos astrofísicos convencieron a la comunidad astronómica de que era muy importante intentar observar estos faros, estas supernovas 1A, en galaxias más distantes, porque poblando esta región del gráfico con más datos, podríamos saber cuál de estas curvas era la correcta. Ese fue el origen del Supernova Cosmology Project, una campaña observacional increíble, súper grande, a la que se unieron varios de los más grandes telescopios o más importantes, como el telescopio Hubble, varios telescopios en Chile o los telescopios Keck en Hawái. ¿En qué consistía el Supernova Cosmology Project? Bien, ya que nadie puede predecir en qué momento va a morir una estrella, es decir, en qué momento va a aparecer uno de estos faros, que además solo duran brillando en el cielo algunos días, entre 10 y 20 y pico de días, entonces la estrategia que se montó para poder poblar ese gráfico con datos fue que en el momento que cualquiera de estos observatorios reportara el descubrimiento de una explosión de supernova en una galaxia distante, inmediatamente todos los otros telescopios pertenecientes a esta red dejarían de observar aquello que estuvieran haciendo en el momento y todos se dirigirían a observar esa supernova para poder tener la mayor cantidad de datos posibles. Es importante observar este faro con distintos telescopios porque eso se necesita para hacer la corrección que les conté, que permita recalibrar el brillo y ahí sí utilizar las supernovas como si fueran exactamente una vela estándar, un faro con una luminosidad perfectamente conocida. Y así fue que en el transcurso de solo un par de años, este gráfico se fue llenando de más y más puntos de supernovas observadas hasta corrimientos al rojo mucho mayores de lo que existía antes del Supernova Cosmology Project. Y con base en estos datos, que rondan los varios cientos de supernovas observadas, se pudo establecer que hay una familia de modelos que son más consistentes con esta observación y se pudo descartar todo otro conjunto de posibles familias de modelos cosmológicos. Y digo familias porque en las ciencias físicas es muy ingenuo pensar que podemos medir algo con absoluta precisión. Siempre que hacemos una medida hay un rango de valores que son parcialmente compatibles con aquello que estamos observando. De manera que la observación de las supernovas, y estamos hablando de la década del año 2000, la observación de las supernovas lo que nos permitió restringir es el universo de modelos compatibles con el universo en que existimos. En este gráfico, Omega Lambda representa la densidad total de energía oscura presente en el universo y Omega M representa la energía almacenada en forma de materia. Lo que los datos de las supernovas predijeron es que la densidad de energía oscura y de materia existentes en el universo real debe ser una pareja de valores encerrada en algún lugar dentro de esta gran elipse. Es decir, que la cantidad de energía oscura puede tomar muchos valores, desde 0,5 hasta 1,5, pero no puede ser 0, y por eso sabemos que el universo realmente contiene energía oscura. Las distintas elipses representan diferentes niveles de confianza probabilística en los modelos. Quiere decir que esta elipse pequeña representa el 66% de los modelos más probables o más compatibles con los datos observados. Los modelos, incluyendo todo dentro de la zona morada y azul oscuro, representan el 95% de modelos posibles. Y ya si tomamos la elipse total, estamos diciendo que hay un 99,9% de probabilidad de que el modelo consistente realmente con los datos sea alguno de los que está aquí. Entonces las supernovas por sí solas aún no logran explicarnos por qué se dice que el 70% de la energía del universo es energía oscura y el 30% está en la forma de materia. Hasta aquí hay muchos posibles universos aún compatibles con los datos. Sin embargo, cruzando los datos de este experimento con los datos de otros experimentos que analizan la radiación cósmica de fondo, por ejemplo, que es ese eco de radiación de energía que dejó el Big Bang, o datos que estudian la cantidad de estructuras formadas en distintas épocas del universo, como cantidad de galaxias y clústeres, eso tiene que ver con la capacidad de la materia para aglomerarse, que sabemos que está relacionado con la cantidad de materia, ¿cierto? Y inversamente relacionado con la cantidad de energía oscura. La energía oscura trata de que no se formen las estructuras, la gravedad está peleando con la materia a su lado para que sí se formen, ¿verdad? Entonces el conteo de esas estructuras también nos da otros test cosmológicos. Y cuando se cruzaron los resultados de estos experimentos, obtenemos el siguiente gráfico.
En ese gráfico ustedes ven que los distintos experimentos se cruzan en un modelo que hoy llamamos el modelo de concordancia cósmica, que nos dice que la única manera de explicar todas las observaciones conocidas hasta hoy es que el fluido cosmológico esté compuesto por un 70% de energía oscura y un 30% de materia. ¿Cómo saber qué fracción de esa materia es materia bariónica y qué fracción es materia oscura? Para eso hay que cruzar esos datos con otras informaciones. Pero esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Déjenme contarles que este descubrimiento otorgó el Premio Nobel de Física en 2011 a los grupos liderados por estos 3 investigadores. Y como conclusión final, el hecho de que la energía oscura sobrepase notablemente a la cantidad de materia oscura significa que vivimos en un universo que se está expandiendo de forma acelerada y que, por lo que sabemos hoy, no hay un motivo que nos haga pensar en que esa expansión se va a detener en algún momento. Entonces hoy por hoy creemos que el universo se va a expandir para siempre, cada vez más rápido. Muchas gracias por haber visto el video. Mi nombre es Juan Carlos Basto Pineda, soy astrofísico y científico de datos. En las redes sociales soy conocido como El Gran Bastín. Si les gustó el video, síganme, denle like a mis canales y pasen por allá para seguir conversando sobre el universo.